Bien, vamos a analizar lo que sí fue el contenido formal, el discurso del presidente en esta cuenta pública ante el Congreso Pleno. Las debilidades, las fortalezas, lo que deja, los desafíos. José Viacaba, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, está con nosotros. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Carla. Gusto en saludarte. A ver, en términos generales, ¿cómo definirías esta cuenta pública? Hay un hecho de la causa, que es que ha sido la más extensa desde el retorno a la democracia. Para algunos eso fue tedioso, un poco latero, algunos se paraban, iban a tomar algo y volvían. Para otros estuvo muy bien el presidente porque tiene una buena capacidad oratoria. ¿Cómo la viste tú? A ver, yo creo que hay que entender primero que una cuenta pública es el ejercicio que realiza el Poder Ejecutivo ante el Congreso Pleno, que en definitiva son quienes representan a la ciudadanía. Por lo tanto, es decir, esta es la obra que hemos desarrollado en los últimos 12 meses y esto es lo que también proyectamos para lo siguiente. Y en esa perspectiva, creo que el gobierno logra algo que es prácticamente, ¿no es cierto?, una regla de oro, que es que la cuenta pública instale los temas del gobierno en la agenda. El día de ayer me tocó revisar distintas plataformas, redes sociales, ustedes mismos como medios de comunicación estuvieron prácticamente todo el día hablando sobre distintos tipos de asuntos que fueron ayer advertidos en la intervención del presidente, ¿no? Desde los trenes, las listas de espera, la reforma tributaria, el CAE. Creo que en ese sentido el gobierno logró reencauzar algo que estaba siendo muy esquivo, que era precisamente el control de alguna manera de los temas que el gobierno quiere instalar y que en las últimas semanas, producto de distintas vicisitudes, había estado bien alejado. Luego, la extensión también es preocupante, porque no es solamente un detalle de logros, es también una serie de compromisos y expectativas, y un gobierno que tiene fragilidad en el Parlamento, un gobierno que tiene constantemente, ¿no es cierto?, pequeños roces al interior de sus coaliciones, ambas, genera precisamente la inquietud de si vamos a ser o no capaces de presenciar en los siguientes meses la materialización de cada uno de los anuncios que ayer también el presidente de la República señaló en su cuenta pública. Bueno, da la impresión de que por eso el presidente también es tan insistente en el tema del diálogo, ¿no? Que ha sido como parte central de la cuenta pública en casi todas las materias que él puso sobre la mesa, llamó a dialogar y terminó y cerró con esto de que los ministros van a gastar los nudillos tocando puertas para poder llegar a acuerdos. Eso es un pie forzado, ¿no? Porque en el fondo este es un gobierno de minoría. En muchos temas va a necesitar a los propios, que sea un desafío primero, y después a los del otro lado, ¿no? Va a necesitar, Carla, disciplina legislativa primero. Los tuyos, particularmente, ¿no es cierto?, requieren estar hasta el final y ya sabemos y hemos visto que no necesariamente esa disciplina ha estado presente en el ciclo político reciente de Chile. No me refiero solamente a este gobierno, sino que también a gobiernos anteriores. Hay mucha indisciplina legislativa, ¿no es cierto?, particularmente en el Parlamento. Luego, el segundo desafío es que este tono que logró construir el presidente el día de ayer se mantenga en los próximos días, y ahí entran los ministros y ministras. El elenco que acompaña como gabinete al presidente es el encargado de mantener sectorialmente cada una de las medidas en la agenda pública, construyendo puentes de comunicación, generando efectivamente instancias de diálogo para materializar distintos tipos de compromisos en salud, educación, vivienda, temas, ¿no es cierto?, de género, derechos humanos. Y el tercer desafío que tiene precisamente, ¿no es cierto?, esta cuenta pública es algo que tiene que ver con la inmediatez. El presidente lo dijo en varios pasajes también de su intervención. Estamos en un minuto de mucha incertidumbre. La ciudadanía tiene bastante desconfianza en las instituciones del Estado. Y por último, hay temor, hay de alguna otra manera inseguridad. Creo que efectivamente, ¿no es cierto?, todos esos antecedentes ameritan que el gobierno comience también a mostrar resultados pronto de sus propios anuncios que fueron comprometidos el día de ayer. De lo contrario, va a comenzar a suceder que las expectativas que se generaron el día de ayer se transformen precisamente en frustraciones. Ahora, es complicado cuando esa promesa queda sujeta a algo que tiene que pasar por el Parlamento y tiene que ser aprobado, sobre todo en temas que a veces tienen una carga ideológica de lado y lado, bien profundo, porque ayer finalmente la reforma tributaria se termina convirtiendo en la piedra angular, en el pilar y en la condición, por lo menos en unas 7 medidas y de ellas algunas muy fundamentales. El presidente dice que la condonación del CAE depende de la reforma tributaria, que el pago de la deuda de los profesores depende de la reforma tributaria. Dicho sea de paso, ninguno de los dos aspectos estaba incluido en los objetivos que tenía la reforma tributaria. Ahora le pone estos nuevos 2 objetivos a la reforma tributaria. Dice que unos 1.500 millones de dólares para seguridad también dependen de la reforma tributaria.
El proyecto de Sala Cuna Universal también depende de la reforma tributaria y así varias medidas que son súper sensibles. ¿Se pueden hacer promesas con recursos que uno no tiene? En el estado actual de las cosas, ¿puede el presidente sujetar en la viabilidad del diálogo, del acuerdo y de los consensos las expectativas de su gestión? A ver, hay que partir de una base, y es que los gobiernos tienen que gobernar en base a riesgos. No hay ningún gobierno que efectivamente asuma el riesgo como un dato de la causa. El riesgo es efectivamente un elemento que tiene que administrar y tiene que jugar. Lo que hace ayer el gobierno y particularmente el presidente es colocar una hipótesis. Mes de julio vamos a reingresar la reforma tributaria después de una serie de diálogos que me imagino yo las autoridades encabezadas por el ministro de Hacienda han desarrollado en el último tiempo. Y evidentemente señala que va a ser tarea del legislativo, va a ser tarea de los partidos políticos, tanto oposición como oficialismo, darle conducción. ¿Para qué? Para lo que tú mencionabas recién, ¿no? Para más recursos en seguridad, para más recursos en primera infancia, para más recursos en salud, para más recursos en educación. Luego, lo que está haciendo el presidente es una jugada bien riesgosa porque está colocando, de alguna u otra manera, a el mundo legislativo como responsable de que si no sale una reforma tributaria, todos estos compromisos no van a poder ser allanados. Pero también es complicado para el gobierno porque luego la ciudadanía no necesariamente va a observar que la responsabilidad es única y exclusivamente del legislativo. También va a entregar, ¿no es cierto?, algún tipo de reprimenda al Poder Ejecutivo si es que estos compromisos no se logran allanar más allá que en términos, ¿no es cierto?, de la técnica legislativa no se puedan aprobar, con el riesgo incluso de que se rechace la posibilidad de legislar, ¿no es cierto?, en este reintento que va a realizar, ¿no es cierto?, entiendo yo que en el mes de julio, según los propios anuncios que efectuó el presidente de la República. Por lo tanto, sin lugar a duda, es una hipótesis muy riesgosa, pero el gobierno tiene que tomar desafíos porque está en una condición extremadamente frágil. Su programa depende de más recursos que hoy día no tiene a la mano y evidentemente hay compromisos que algunos aparecieron el día de ayer condicionados y otros que tiene que efectivamente honrar porque fueron parte de su programa de gobierno. Ya, esa fragilidad sobre la que también se basa o se instala este llamado al diálogo, al consenso, va a obligar también al gobierno a ceder y a renunciar a algunos aspectos que ha puesto, por ejemplo, en los dos proyectos más emblemáticos, que es la reforma tributaria y la reforma de las pensiones. En el caso de la reforma tributaria hay un punto y una piedra de tope que yo veo que es bien difícil que ceda en el caso de la oposición, que es el impuesto a los superricos. La oposición ha dicho que no le gusta el impuesto a los superricos, ni siquiera les gusta subir los impuestos como concepto, prefieren bajarlos para mejorar la inversión. Pero ya, suponiendo que suben impuestos, el que no les gusta es el de los superricos. ¿Tendría que renunciar el gobierno, por ejemplo, a esa idea? Y en el caso de las pensiones, la derecha también ha dicho que no va a dejar pasar esta idea de cuentas nocionales. Por lo tanto, me imagino que el gobierno tendrá que repensar una nueva fórmula que sí conquista a la oposición, ¿o no? Porque si no, ¿cómo llega a ese consenso? El riesgo tiene que ver también con tomar precauciones. Yo me imagino que cuando se están abordando tres reformas tan sustantivas, la previsional, la reforma tributaria, y no olvidar lo que está ocurriendo en materia de salud, que también puede estar condicionada a una reforma más sustantiva, el gobierno tiene que decir, este es mi límite de negociación. Yo estoy disponible a llegar hasta esta franja. Luego, también la oposición puede decir exactamente lo mismo, y es ahí donde el arte de la política entra, ¿no es cierto?, a jugar un rol fundamental. El arte de la política tiene que ver con persuadir, articular, evidenciar, generar, ¿no es cierto?, argumentos necesarios para que la contraparte, más que ceder, Carla, pueda precisamente construir un buen acuerdo. Evidentemente, en el actual clima de encrispación en el cual cada cierto rato de repente la clase política se ve enredada, parece que eso es difícil. Pero si no, efectivamente, la clase política entiende que esa es la manera de poder solucionar los temas, vamos a continuar por 15 años más pendiente con la reforma previsional y podríamos no tener una reforma tributaria y podríamos tampoco no poder salir de un plano ejecutoriado como una resolución de la Corte Suprema respecto del tema de la ISAPRE en el caso de la salud. Por lo tanto, no podemos, creo yo, y esta es una opinión más bien de la causa, seguir observando esto más bien como trincheras políticas, oposición versus oficialismo. Yo creo que también aquí se abre la posibilidad de generar un nuevo pacto, un nuevo espacio de conversación, pero que evidentemente tiene que ser cediendo de ambas partes. ¿Tendrá costos? Sin lugar a dudas. Esto nunca ha sido gratis. ¿Tendrá precisamente, ¿no es cierto?, dificultades? Por cierto, ya el presidente la ha vivido en carne propia en estos 15 meses administrando, ¿no es cierto?, el gobierno y el país de la moneda, pero
tratar efectivamente de construir este clima es parte y rol fundamental del Ejecutivo en un país que además tiene un régimen presidencialista tan fuerte. Sí, el gobierno y el presidente particularmente ha tenido que ceder mucho y él lo reconoce ayer, ¿eh? Dice que sus convicciones siguen intactas, pero al segundo dice que efectivamente las prioridades han cambiado, que han tenido que reordenar las prioridades. Ayer hubo algunos que hacían la lectura o la comparación entre la primera cuenta y la segunda, viendo que se expresa en esta segunda cuenta probablemente mucho más el socialismo democrático. Hubo muchas alusiones a Michelle Bachelet, que además ayer llamó mucho la atención porque tenía un rol como muy protagónico. Fue la única que el presidente saluda de abrazo cuando llega, estuvo permanentemente tomando nota. Algunos entonces se han preguntado cuál es el grado de influencia que tiene ella sobre el gobierno de Gabriel Boric, después de que él y toda su generación criticaban fuertemente a Michelle Bachelet. Parece que todo eso quedó superado. Y algunos ayer veían, incluso en la oposición, que había quedado como ya, no sé si sepultado, porque es demasiado radical la palabra, pero sí muy diluido ese primer proyecto generacional del Frente Amplio, en una primera cuenta que se hablaba del Gualmapu, donde había otros conceptos muy identitarios. ¿Tú estás de acuerdo con esa mirada? Ya definitivamente este gobierno tuvo que evolucionar una cosa muy distinta que lo que proponía al comienzo. El poder cambia. El poder cambia, sin lugar a duda. Y el presidente, ¿no es cierto?, ha vivido ese cambio en carne propia en los últimos 15 meses. Este presidente de la República, Gabriel Boric, no es el mismo que llegó a la moneda, ¿no es cierto?, del 11 de marzo. Es un presidente que en base a sus convicciones, ideales y particularmente proyectos de futuro, ha debido enfrentar dificultades, obstruccionismos, factores que le han impedido avanzar de acuerdo con la celeridad y también, hay que decirlo con todas sus propiedades, ¿no?, quizás un relato y una construcción de el diagnóstico que no estaba completamente aceitado, que no era completamente certero. La demostración de lo que ocurrió en el pasado plebiscito del mes de septiembre y luego lo que termina sucediendo el 7 de mayo dan expresión de cuenta de ello, ¿no? La sociedad chilena se ha vuelto, ¿no es cierto?, una sociedad más compleja de poder, ¿no es cierto?, entender, comprender, y estamos constantemente observando vicisitudes y también vaivenes en los procesos electorales. Luego, evidentemente, este cambio creo que se expresa en dos hechos fundamentales. Primero, la condena enérgica que realiza el presidente de la República el día de ayer cuando dice no más overoles blancos y no más Molotov. Probablemente esta frase hace un par de meses atrás hubiese sido un poquito impensada y hoy día es una frase absolutamente necesaria para dar tranquilidad sobre todo a las comunidades educativas. Y lo segundo donde se ve expresado este cambio es en esta convicción que yo creo que a esta altura es francamente irrenunciable en materia de seguridad pública. La batería de compromisos, ciberseguridad, crimen organizado, unidades de análisis con inteligencia artificial, esto probablemente, ¿no es cierto?, si se llega a materializar, va a ser bien importante porque se está construyendo las bases de un sistema, creo yo, mucho más robusto del que teníamos hasta hace un par de años atrás. Por lo tanto, sin lugar a dudas, que el gobierno ha entendido y el presidente también ha comprendido que el ejercicio del poder cambia y ese cambio es importante transmitirlo y sobre todo generarlo en base a experiencias. Estos 15 meses han sido prácticamente un doctorado para el presidente Boric en estas materias y creo yo que tiene la oportunidad de aquí en adelante de poder materializar muchos de sus anuncios que en esa línea mencionó el día de ayer. Ya, y ese cambio que es del presidente y de su gobierno, ¿es compartido, crees tú, por su coalición y por su generación y el proyecto histórico que buscaba representar el Frente Amplio, Apruebo Dignidad? Y te lo pregunto porque, volviendo atrás, decíamos recién, no solo es necesario tender puentes con la oposición y ojalá poder llegar a acuerdos con ellos, primero tienes que convencer a los tuyos y también el presidente ha tenido que lidiar con estas dos coaliciones, dos almas, dicen algunos, de Apruebo Dignidad por un lado y por otro lado el socialismo democrático. Algunos ven que en este segundo gabinete, además con esta ministra del Interior, la impronta ha sido el socialismo democrático y eso ha generado roces con los propios, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, por ejemplo. ¿Cómo ves tú esa convivencia y esa convicción en ese mundo que puede sentir que el proyecto inicial está un poco abandonado o diluido? Si fue complejo para el expresidente Lagos, el expresidente Frey, para la expresidenta Bachelet y para el propio expresidente Elwin, tener que lidiar con una coalición, imagínate tener que lidiar con dos coaliciones, una de ellas efectivamente integrada para formar gobierno, porque no fue parte del diseño electoral, ¿no es cierto?, con el cual se compitió el año 2021. Y evidentemente que además es un arco extraordinariamente variopinto. Aquí estamos hablando de sensibilidades que efectivamente van, tal como tú lo señalas, ¿no?, desde el Partido Comunista, Convergencia, Revolución Democrática,
PPD, radicales, liberales. Hay efectivamente, ¿no es cierto?, un abanico muy grande, por lo tanto el presidente, me imagino yo, ¿no?, su lectura es primero convocar y asegurar a los tuyos y luego sumar a ese otro mundo que se expresa en el socialismo democrático. Y ahí la presencia de la ex presidenta Michelle Bachelet el día de ayer fue simbólica. Le está hablando precisamente a la ex nueva mayoría y le está hablando precisamente, ¿no es cierto?, a la ex concertación, a ese electorado de centro izquierda que efectivamente hoy día no se siente identificado con este proyecto político, y el presidente quiere y necesita y requiere estar alineado en ese proyecto político por los apoyos legislativos, también por las capacidades, ¿no es cierto?, que ese mundo le entrega, sobre todo en la tecnocracia del aparato público. Me parece que ahí también hay un desafío importante. Dicho lo anterior, evidentemente se generan disputas y se van a generar interpretaciones. Yo me imagino que ya en los próximos siguientes días y horas vamos a observar matices en los dirigentes políticos, en los jefes de bancada, en las parlamentarias y parlamentarios, porque esto efectivamente es así, ¿no? El presidente ayer logró copar durante varias horas del día la agenda con su cuenta pública y ahora esto va a comenzar a diluirse, y si el gobierno quiere mantener este vuelito, la idea es que durante muchos días y ojalá semanas, los principales colaboradores y colaboradoras del presidente, que son los ministros y ministras, mantengan precisamente parte de estos anuncios sectoriales en la agenda pública, construyendo acuerdos y sobre todo parlamentando con representantes de la ciudadanía como son los diputados y los senadores para viabilizar muchas de las medidas que son iniciativas y proyectos de ley que el presidente ayer anunció, y por lo tanto tendremos que ver en qué se expresa eso, sobre todo en el texto escrito el día de mañana. Bien, pues José Villacaba, cientista político, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Gracias por habernos ayudado con este análisis, con esta mirada también de lo que nos ha dejado esta cuenta pública del presidente Boric. Que te vaya muy bien, un buen día. Igualmente, Carla, buenos días, Nos gracias. vemos.